está en comunicación con nosotros la diputada que es oriunda de la ciudad de Rosario, que pertenece al Partido Socialista, y ella se llama Alicia Siciliani. ¿Cómo le va, Alicia? Buen día, Marcelo Aymar, estoy con Diego Pascual y con Alejandra Álvarez y le estamos saludando en esta mañana. Buen día, Alicia, ¿cómo está? Muy bien, buen día a ustedes. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. ¿Y creen que desde el Partido Socialista, cuál es la lectura usted como dirigente que hace? ¿Le parece conveniente que un gobierno después de un año de gestión intente reunirse en un lugar un poco más deshabitado o más tranquilo para sacar algún tipo de conclusión? Sí, me parece muy bien. A mí lo que no me parece bien es que en la agenda mediática o pública de este tipo de reuniones la preocupación es si juegan al truco o tocan la guitarra. A mí me parece que las cosas no están yendo bien, tenemos enormes dificultades y es muy bueno parar a reflexionar para ver y analizar el rumbo de las cuestiones y ver y planificar el futuro del próximo año. Me parece que habla bien de un equipo, eso de parar a reflexionar y a repensarse. Me encantaría poder saber el nivel de los debates y el nivel de la autocrítica que hubo y el nivel de la planificación que hay para el año siguiente. Eso a mí me inquieta, me parece muy importante y me gustaría saberlo. Sí, hoy estaba leyendo algunos periódicos en donde sería, como dice usted, en línea al pensamiento que recién estaba expresándonos, que pudiese haber como una especie de documento. Ellos dicen que se van a focalizar en algunos, más o menos en unos 6, 8 temas para el año que viene. Creo que había leído que iban a hablar sobre temas de agua potable, volvían sobre la insistencia de la reforma electoral y unos 6, 8 temas que iban a ser ejes en el 2017. Estaría interesante, en línea con lo que usted está diciendo, diputada, que haya un documento final de esta reunión. Sí, claro, que no sea una banalización del debate en torno a la política, sino que esas personas que están ahí reunidas en Mar del Plata deciden sobre nuestra parte importante de nuestras vidas, porque hoy el peso de la economía pública en el PBI nacional es casi más del 40%, de modo que influye las decisiones que se tomen desde el Estado y desde la política, tiene una relación directa con las sociedades, con la vida cotidiana de la gente. No tenemos que banalizarla, tenemos que saber qué están pensando. Estamos en momentos complicados, que yo no digo que hablo de responsabilidades de este gobierno, hablo de realidades objetivas en un momento en que la economía argentina entramos en el 5.º año de recesión, en el 5.º año donde la economía se achica, donde las exportaciones argentinas pasamos de 80.000 millones a 60.000 millones de dólares, y eso implica con claridad que el país y la torta que producimos los argentinos se achica cada día, y sabemos muy bien que cuando hay crisis el peso siempre recae sobre los sectores que tienen menos poder para defenderse de esa carga, ¿no? Y el Partido Socialista que usted representa, ¿cómo lo ve jugando en el 2017? Porque me imagino que si la intención del Partido Socialista, como fue en el 2015, es hacer una especie de alianza con Margarita Stolbizer, que el otro día también estaba hablando en un reportaje Margarita y decía que no tenían que agotarse solamente en una idea de partidos que aglutinasen concepciones progresistas. Entonces a mí me hacía un poco de ruido también con este ida y vuelta que a veces está tejiendo Margarita como dirigente entre Cambiemos y el Frente Renovador, y el Partido Socialista en las últimas elecciones fue dentro de un Frente Progresista junto con Libre del Sur y otros partidos tal vez un poco más pequeños, con la idea de el partido que lideró, digamos, a nivel nacional Margarita Stolbizer. ¿Cómo ve la visión del Partido Socialista? ¿Cómo cree que va a tratar de acomodarse en este próximo año eleccionario en las parlamentarias del 2017? No fue muy mal con la estrategia con nuestro discurso. La sociedad argentina vio la posibilidad de cambio de lo que no le satisfacía con el gobierno del Frente para la Victoria en otro sector político claramente que tiene poco que ver con nuestra perspectiva política. Eso es un dato de la realidad.
sociedades muchas veces toman otro rumbo mayoritariamente porque creen en otras, que sus problemas se los van a solucionar algunos proyectos políticos. Yo creo que se pueden ganar y perder elecciones. Lo que no se puede perder es la claridad del diagnóstico de los problemas del capitalismo del siglo XXI y de las soluciones para trascender los problemas del capitalismo del siglo XXI. Yo me gusta hacer acuerdos electorales y el Partido Socialista tiene esa tradición, por lo menos en la provincia de Santa Fe, sobre un acuerdo programático. El acuerdo electoral, meramente para ganar unas elecciones, basado en eslóganes de campaña o basados en comunicadores sociales expertos en vender productos, a nosotros como partido no nos satisface y no creemos que sea una solución. Tiene una cosa de pata corta eso. Y yo creo que nuestro partido no puede asumirse en ese esquema. Tenemos que tener presupuestos mínimos en la oferta electoral, porque cada vez más los ciudadanos se alejan de la política. Yo creo que hay un enorme resquebrajamiento entre la política y la ciudadanía, porque no estamos, una vez asumido en el gobierno, no estamos dando respuesta a eso. Lo mismo le pasa a Cambiemos. Asumió el gobierno con un compromiso de que los trabajadores no iban a pagar ganancias, con que íbamos a pobreza cero, con que íbamos a un mundo de felicidad, que una vez que asume en el gobierno, las medidas van en sentido contrario. Porque uno, a ver, cualquier ciudadano o cualquier persona puede entender que tiene que hacer un sacrificio presente por una coyuntura específica, tal o cual, pero ve que va por un buen camino y que en el futuro ve la luz y que entonces ese sacrificio presente vale la pena de hacerlo y que estamos todos aportando la misma. Hoy la sociedad no ve eso, ve que hay perdedores y ganadores y que los ganadores son siempre los mismos y que el sacrificio presente que está haciendo vastos sectores populares de la sociedad no ven una solución. Y yo creo que el Partido Socialista tiene que levantar la voz. Es una voz humilde, porque es una voz que replica poco, porque, bueno, los medios de comunicación, un montón de cuestiones, pero no tenemos que perder esa voz. Alicia. No hay que perderla en aras de una coyuntura electoral. Hay que hacer alianzas electorales programáticas. Usted hablaba de alianzas y yo lo que quería tratar de consultarle era sobre básicamente trabajo parlamentario y también estaba hablando recién sobre que los medios masivos de comunicación tal vez no le dan tanta visibilidad al Partido Socialista, y dentro de todas esas lógicas quería consultarle acerca de algo que a mí, la verdad que cuando lo escucho de otros colegas me cae bastante mal, que es esto que muchas veces al trabajo parlamentario que se llevó adelante durante el último el periodo presidencial de Cristina Fernández, que muchas veces se le dice livianamente como, bueno, que el Congreso era una escribanía en ese momento, y para mí, desde un lugar personal esto, ¿no? Y después por eso quería consultarle, creo que si fue una escribanía, que yo creo que no lo fue, es porque el pueblo le otorgó un 54% a la gestión de ese gobierno de Cristina Fernández, y por ende, me imagino que cuando el oficialismo en esa época, el Frente para la Victoria, bajaba un proyecto a la Cámara Baja, tenía la mayoría de diputados para que saliese, tal vez sin tener tanto consenso de otros partidos políticos. Quería una reflexión sobre ese momento, si opina distinto o parecido a lo que yo estoy tratando de plantearle, y cómo cree que fueron las diferencias durante este 2016 en este trabajo que se está llevando en la Cámara de Diputados. No, mira, coincido con vos. Yo viví ese congreso y protestaba y me daba mucha bronca que no podía tener posibilidad de debatir mis ideas o mis proyectos o las ideas de la oposición. Pero bueno, era absolutamente legítimo. No era los que estaban sentados ahí, no lo había puesto nadie en especial, lo había elegido el voto popular. Y yo creo que todos los gobiernos, todos, absolutamente todos, tienen una tendencia a querer las mayorías parlamentarias para no discutir con nadie.
y va a saber lo que va a ser la campaña del año 2017 de Cambiemos, y ya lo están diciendo, le van a pedir apoyo a la población para que voten sus diputados y senadores para tener mayorías y no discutir sus proyectos de leyes. Yo creo que para mí, en lo personal, es muy bueno que los poderes del Estado no tengan correspondencia, que tengan que discutir para equilibrar el poder. El Congreso de hoy, que no tiene la mayoría, tenemos que construir las mayorías y las estamos construyendo en base a consensos por tema. Por ejemplo, en la ley de ganancia tenemos un consenso amplio ganado con el Frente Renovador, el PJ de Romero y el Movimiento Evita y nuestro Frente Progresista. Y el Frente para la Victoria tiene un proyecto de ley parecido, pero bueno, no sé por qué no intentó hacer un acuerdo con nuestro proyecto mayoritario, pero estoy seguro que esa mayoría atrás de ese tema se va a expresar con mucha claridad el martes en la sesión de diputados. Pero a mí me interesa, porque en mi formación filosófica del Partido Socialista, que vengo de una formación donde la igualdad y la libertad son dos caras de la misma moneda en el modelo de sociedad que aspiro a vivir, a mí me gusta un Congreso donde no tengamos mayorías automáticas para no debatir en los temas. Yo creo que es bueno representar a la sociedad, y sobre todo en esta sociedad del siglo XXI que hay tanta, digamos, fragmentación, es bueno que esa representación esté representada en la política para que podamos equilibrar las cuestiones y haya libertad. Y bueno, pero son visiones. Ahora, no te discuto, la mayoría del Frente para la Victoria era absolutamente legítima y popular, habían ganado las elecciones. Diputada Siciliani, buenos días, Diego Pascual lo saluda. Hola, Diego. ¿Cómo ve usted la situación económica ahora de Santa Fe con la obra pública parada y después con la supuesta reactivación del campo, con el puerto de San Lorenzo como cabecera? ¿Cómo están viviendo desde la provincia? La provincia de Santa Fe es una provincia muy particular desde lo institucional y desde lo económico. De lo institucional porque gobernamos de un frente progresista, que no fuimos ni oficialismo en el gobierno anterior ni lo somos ahora, con lo cual el impacto de la obra pública en la provincia no sufrimos lo positivo ni ahora lo negativo porque no lo teníamos. La obra pública era netamente provincial y esa obra pública provincial se mantuvo, y después el último tramo del gobierno del Frente para la Victoria había licitado la autopista en Rafaela, la ruta 34, todo ese tramo que había sido muy buena y este gobierno la continuó. Como no teníamos otra obra pública, no sufrimos este año el impacto negativo. Y obviamente que las bajas de las retenciones a la soja le generó al campo y a la provincia de Santa Fe una reactivación alrededor de la maquinaria agrícola. Y eso en los pueblos y ciudades del sur tuvo su impacto positivo. No así en el régimen lechero, que se vio en la zona núcleo central, se vio impactado muy negativamente por esa cadena de valor que el productor está muy castigado, y eso se está recuperando muy lentamente ahora. Ahora, en los grandes centros urbanos, tanto Rosario como Santa Fe, sufren los impactos negativos de la crisis del empleo en el sector industrial, las importaciones. Nosotros tenemos en la provincia de Santa Fe un clúster de producción de línea blanca, heladeras, y eso sufre un impacto. Tenemos a los obreros de la construcción, metalúrgico. Primero que perdieron con el impuesto inflacionario. Todos los obreros industriales y en relación de dependencia pagaron el impuesto inflacionario este año 2016, que fue más de un 10%. Ese fue un impacto muy negativo en el consumo. Pagamos las suspensiones por los trabajadores que cobraban el 90% de su salario por el impacto de las importaciones.
Y esa es una pelea que está dando el ministro de la Producción junto al gobernador para defender esto, y tenemos que discutirlo en un mundo donde se está cerrando el comercio y está bajando el comercio internacional porque hay una protección. Nosotros no podemos abrir ingenuamente nuestro mercado argentino, y tenemos que hacer mucho para proteger el empleo industrial que tenemos, y eso las provincias, las dos grandes ciudades lo sufren. Alicia, como última consulta, quería que nos diese a la audiencia una mirada sobre estas calificaciones, ¿no? Esto de que me pongo un 8, desde mi punto de vista me parece totalmente innecesario. Y más allá de lo que usted estaba explicando, nosotros cuando estábamos empezando el programa estábamos hablando de la cara de la gente en la calle, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires, que la verdad que uno se da cuenta que le cambia la cara en este último tiempo a la gente, como que está como mucha más tensión, como gestos tal vez más de mal humor con asiduidad, y sumado a estos problemas que seguramente esas caras tienen que ver con los problemas económicos que estamos atravesando durante este último año. Además de eso, la administración central, el gobierno de Mauricio Macri, tiene como estas salidas, como tal vez generar el decreto que obviamente es inconstitucional, lo sabemos cualquier periodista que esté en el tema, no solamente tiene que ser abogado o un parlamentario, se da cuenta que está yendo por arriba de lo que fueron las leyes que se promulgaron como el blanqueo, y queríamos conocer su mirada en cuanto a política, ¿no? Más allá de los partidos, sino como ¿cómo entiende usted esos errores que son tan primarios tal vez? Desde Sí, ¿Por qué no se realizan y primarios. por qué se llevan a cabo? O sea, porque además es como que el otro día no sé qué dirigente estaba escuchando que dicen que van a pagar un incendio con nafta, no sé quién lo dijo, algún dirigente político. Mira, yo creo que no son errores políticos, son políticas que defienden una mirada de sociedad y una concepción de filosófica de cómo abordar estos problemas. El gobierno de Cambiemos está claramente embarcado en que el modelo de desarrollo empieza por la inversión de los empresarios, y que a partir de la inversión de los empresarios va a derramar un beneficio a los sectores asalariados y a los sectores sociales, donde a través del Estado le das una política compensatoria. Y ese es el modelo que tienen, y ese es un modelo que inviable y que ha fracasado. Lo podés analizar desde el punto de vista legal, económico, y está comprobado que más inversiones es más tecnología, más retribución al capital y menos retribución al trabajo. Y ese es lo que nosotros tenemos que poner en debate. Las sociedades, tanto en la Argentina o en Latinoamérica como en Europa, las personas caminan con preocupación en la calle porque sienten como una amenaza su nivel de ingreso y su nivel de empleo. Están amenazados, eso genera una gran incertidumbre. Y la dirigencia política y los liderazgos políticos no están hablando de eso, le están diciendo que ahora hay que hacer un sacrificio porque no hay más plata, pero no explican las causas de por qué no hay más plata y el modelo de acumulación y de creación de desigualdad. Y eso es un debate que tenemos que darnos, porque la gente entiende, la gente sabe, y yo estoy convencida, sobre todo las mujeres, que podemos hacer sacrificios presentes para lograr bienestar en el futuro si es necesario. Lo hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad, y ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? Pero el debate, y ese decreto que vos hacés mención, no es un decreto menor, porque yo no soy abogada. Yo no sé si tiene en el derecho administrativo o en el derecho constitucional tiene algún viso de legalidad, no me importa. Ese es antiético, y destruye la confianza política creada en el Parlamento cuando vos por consenso pedís votaciones de leyes y los cambiás de esa forma. Además es antiético, ¿por qué? Porque los que gobiernan hoy en la Argentina, los que están sentados en la mesa, en el escritorio del Estado, provienen de un sector
que son los que se benefician con este decreto. Entonces hay un conflicto de intereses con este decreto. Entonces generan más desconfianza y es una cuestión antiética. Entonces tenemos que plantearlo desde la ética de la política, porque tenemos que tener ejemplaridad. Claro. Ejemplaridad desde los liderazgos. Yo creo que tenemos más que una crisis económica, una crisis de liderazgo muy grande para la salida, y ese es el peor problema de la Argentina. Alicia, bueno, es la primera vez que hablábamos, que tenga buen fin de semana, le agradecemos por esta entrevista y podamos tal vez dialogar en algunos meses más adelante. Le mando un abrazo y que termine bien el fin de semana. Y gracias a ustedes, y me alegra que alguien en una radio pueda estar hablando de estos temas en una mañana y no estar viendo si tomaron mate o si jugaron al truco. Gracias a ustedes. Creo que no había, como en la pileta, cuando se meten en la pileta, revisación médica. Creo que de eso no hablaron, Alicia. Les mando un abrazo. Chau, hasta luego. Quien está hablando con nosotros era la diputada por el Partido Socialista, Alicia Siciliani.